le quiero dejar un mensaje, ya que tengo una cámara, al señor intendente municipal, al doctor Gustavo Bevilacqua. Que no encare ninguna obra más. Que se dedique estos 3 meses porque él se está yendo. Entonces que no meta al próximo gobierno en un brete que después no vamos a saber cómo salir. Yo estuve escuchando el tema de las ciclovías, donde dice que van a gastar 20 millones de pesos en ciclovías. Yo creo que es gestión del nuevo gobierno y del nuevo Consejo Deliberante. Entonces, como el intendente tiene guardado tantos expedientes, que este también los ponga dentro de la heladera y no siga adelante. Y como eso, hay otras cuestiones. Yo estuve escuchando en estos días el tema de los cartoneros. La verdad que pobre gente que se busca el mango realmente juntando un cartón, juntando alguna cosa que puedan conseguir en distintos lugares de la ciudad. Se le dio un carro que la verdad que era inhumano transportar ese carro. Un funcionario dijo, no, son cómodos. Yo ese funcionario lo invitaría a que lleve él el carro, a ver cuántas cuadras podía hacer con el carro. Después le dieron otros carritos, porque ese carro era imposible manejarlo. Le dieron otros carritos que hicieron una piedad. Dentro de todos esos carritos más o menos funcionaban. Pero ahora apareció un iluminado que vino con la tricicleta. La tricicleta le costó 450.000 pesos, una. Pero con 450.000 pesos compra 2 camionetas usadas en muy buen estado, o 3 camionetas usadas en muy buen estado. Entonces, la verdad, muchachos, que yo hay cosas que ya no las puedo entender. Entonces, si no han tenido gestión, que se dediquen a mantener la ciudad, que sigan pavimentando, que tapen los pozos, que limpien, que mantengan las plazas, que mantengan la iluminación, pero que no se les ocurra hacer más nada. Basta de hacer obras faraónicas que después no se hacen y les va a quedar a la nueva gestión. Eso por un lado. Eso es para el doctor Bevilacqua. Ahora vamos a hablar de los temas de White. En White realmente tenemos muchos problemas, muchísimos problemas. No puede ser que este pueblo, donde nacimos, donde llegaron nuestros abuelos, con el crecimiento que tuvo el polo industrial, con el crecimiento que tuvo el puerto, donde había una sola cerealera, hoy hay 5, tenemos los accesos que tenemos. Son los mismos accesos de hace 40 años atrás. No se hizo ningún solo acceso. ¿Eso qué es? Falta de gestión. Falta de gestión. ¿Y por qué digo falta de gestión? Porque estos muchachos hoy están acá y mañana se van para acá. Entonces se pelean con el gobernador. Entonces el gobernador no manda absolutamente nada. Se corren de eje y se van del kirchnerismo y se pasan al masismo. Entonces la presidencia no manda absolutamente nada. Entonces esos son los problemas que tenemos. Entonces no se gestiona. ¿Y quién es el perjudicado? El perjudicado es el vecino. Quizás el presidente no sea de mi partido, ni el gobernador tampoco. Pero yo no me voy a ir a pelear con ellos, al contrario, voy a ser amigo de ellos. Y voy a ir a pedirle a ellos. Y las obras que después inauguremos, seguramente, que va a estar el presidente y va a estar el gobernador o los funcionarios que ellos designen, sacándose la foto y saliendo en la televisión junto a nosotros, y cada uno ganará su espacio, seguirá ganando. Entonces no es cuestión de seguir peleándonos, hay que pensar
en serio en la ciudad.